Estás escuchando el foro Hegemonía del Desierto Verde en el Bosque Seco Tropical. Movilización por el cuidado de la biodiversidad. Movimiento Ambiental Crítico. Pues quiero invitar al próximo panel, que es Biodiversidad y Mujeres, a la profesora Dayana González de la Universidad del Valle y a la profesora Claudia Gordillo de la Universidad de Cauca, Uniminuto, a que nos acompañen acá a este escenario para un poco conversar sobre biodiversidad. Buenos días. Estás escuchando el foro Hegemonía del Desierto Verde en el Bosque Seco Tropical. Primero, un poco ofrecer un espacio, un tiempo para aquellas lideresas, líderes que han trabajado constantemente por la lucha del medio ambiente en esta región, lucha que viene desde muchos años, y reconocer el trabajo. Hace poco escuchamos varias mujeres y eso nos está diciendo cosas muy importantes, además, históricas. Entonces, sí, un reconocimiento a las lideresas que no están aquí, que no pueden acompañar o que ya cumplieron su camino también en este trabajo bello de defender la tierra. Dayana y yo estamos aquí, nos hemos encontrado en lo que hemos llamado un poco como trenzar los cuerpos, que es más una conversación entre las dos, a propósito precisamente de que este es un conversatorio. Nos van a acompañar unas imágenes que te pido que cada 4 minutos estén pasando. Estas son fotografías de cosas que ya no tenemos en el territorio, fotografías que hemos recogido desde 1930. Y si podemos bajar un poquito, todas van a estar así oscuritas, que son fotos antiguas. Entonces, un poco lo que va a estar detrás de nosotras es lo que ya no está, las mujeres que ya no están, las mujeres que ya no trabajan la tierra de esa manera, la relación entre la naturaleza y la mujer que ya no se puede hacer. Entonces, un poco vamos a tener estos dos lugares de enunciación, lo visual, y nosotras ahora con nuestro trabajo académico. Entonces, no sé, Dayana, si quieres. Bien, vamos a trenzar esta conversación en 3 momentos. El primer momento es un poco nuestro contexto, nuestras investigaciones y nuestros cuerpos femeninos en el territorio, investigando. El segundo momento es nuestras miradas en el trabajo de campo, cómo miramos, qué miramos, y el tercer momento, una conversación sobre las afectaciones de la biodiversidad y el lugar de las mujeres. Creo que es muy importante para contemporaneizarlo. Bien, entonces vamos con un primer momento que sería el contexto de nuestras investigaciones. No sé si quieres empezar. Hola. Bueno, para poder construir este trenzar, primero hablamos sobre por qué empezamos a investigar sobre la caña de azúcar. En mi caso no llegó porque lo eligiera en primera instancia. Yo tuve la posibilidad de vivir en Candelaria cuando estaba haciendo un proyecto con adultos mayores en todos los 11 corregimientos de Candelaria, los grupos vida. Y fue muy interesante porque tenía que ir a cada uno de ellos y era a veces muy difícil el acceso, ya que pues estaba muy fragmentado por la caña de azúcar. Hacer este ejercicio también era difícil porque cuando hace mucha sequía, pues el polvo es impresionante, genera mucha afectación, sobre todo a los niños y a las mujeres, porque los hombres están en otros escenarios trabajando y a veces en las mujeres y niños pues se quedan en la casa. Pero de igual forma cuando había muchísima lluvia, porque pues era muy difícil también acceder a esos lugares, de los 11 corregimientos que tiene Candelaria, pues uno llamado Madre Vieja, porque había una gran Madre Vieja que pues cuando yo estuve en el año 2007, 2004, pero 4 y 5, pues ella estaba convertida en una cloaca. Y haciendo este ejercicio,
luego ya en el año 2010 empecé mi maestría en historia, en la línea de historia ambiental, y me dicen, ¿cuál va a ser tu tema de estudio? Y como yo ya había vivido allá y realmente me afectó mucho todas las historias de mujeres, de hombres y de jóvenes que estaban en esos territorios, dije, yo quiero investigar más sobre ese tema. Creo que ese es un punto muy interesante porque recoge lo que se han dicho en las dos sesiones pasadas, y es que la investigación es importante y no necesariamente la legitima una academia. ¿Sí? También nosotros con nuestros intereses, con nuestras dolencias podemos empezar a prepararnos y mancomunadamente con la academia pues abrir ese panorama de la realidad que es nuestro habitar en los diferentes territorios. Yo empecé entonces el ejercicio con mujeres también, y porque era difícil acceder a algunos cañeros en Candelaria, y algo que me conmocionó mucho es que, por ejemplo, mi hija empezó a tener también afectaciones producto de esas quemas de caña de azúcar. Ella tiene asma hoy en día. Entonces, yo me veía reflejada en una mamá que tiene que estar yendo tarde de la noche para llevarla al médico porque tiene para evitarle un cruc laringio, o porque realmente a veces siente mucha presión en su pecho, y es cómo te afecta directamente el vivir en un lugar que a veces creemos que eso no va a pasar nada, ¿no? No nos pasa nada, pero efectivamente sí termina teniendo incidencia en los cuerpos y por ende pues en la familia, porque todos se ven implicados. En esta investigación de la caña de azúcar, esa fue como la primera lectura, ¿no? Quería hacer algo que valiera la pena para mí, que valiera la pena para las personas con las que yo estaba interactuando, y poco a poco fui conociendo, como les dije ahorita, historias de vida de otras personas, donde de forma muy tenue, pero luego se volvió muy relevante, apareció el agua. O sea, el agua siempre estaba presente en toda esa historia de los monocultivos. Así como ustedes advierten que el agua es subterránea, también pues mana de las montañas. Entonces yo veía que el ciclo del agua como tal era el que estaba siendo fragmentado. Quiero hablar un poco más sobre la investigación, pero me gustaría que conectaras también por qué llegaste a tu investigación. Yo estoy haciendo una investigación postdoctoral, una estancia postdoctoral que fue marcada o llevada, o realmente el primer grano de arena de esta pregunta de investigación postdoctoral fue traída por dos investigaciones en dos momentos diferentes. Uno cuando trabajé en el 2020 con una comunidad triana de mujeres afrodescendientes, y otra en el 2022 con mujeres afrodescendientes en Guachené. Los dos grupos de mujeres llegaron al mismo lugar, los efectos históricos de las plantaciones del monocultivo de la caña de azúcar. Dos investigaciones diferentes llegaron a ese mismo lugar. Yo dije, hay que hacer algo, ellas están diciendo algo y hay que colocar ahí una investigación. Empiezo esta investigación, la estoy ejecutando en este año, entonces son reflexiones de algo que estoy haciendo. Estoy en este momento en trabajo de campo, entonces no es nada concluido hasta ahora, son reflexiones. Y esto, digamos, se fue el nacimiento. Yo no soy de la región y debo decirlo, ese es mi lugar de enunciación, son unos ojos extranjeros, con muchas sospechas, mirando muchas imágenes, y desde ahí, como yo soy socióloga visual, me interesan son las imágenes como tal. Por eso las fotografías que ustedes están viendo son fotografías recolectadas desde 1930, cuando es el gran auge de la agroindustria cañera. Entonces es un momento donde se empieza a discursar precisamente la idea de la modernidad en Colombia a través de la máquina. Entonces ese es un hito importante. A partir de recoger las imágenes, vinimos a campo y empezamos a trabajar precisamente con mi foco inicial, a trabajar con mujeres compañeras de los corteros de caña, y es saber cómo ellas han sido afectadas históricamente con este proceso,
pero sobre todo por el vínculo familiar. ¿Qué pasaba con ellos en términos de la familia? Porque hay una gran desestructuración allí. A partir de esto llegué, precisamente entendí que esto era mucho más grande, que hay un trenzado y una complejidad mucho más grande, que tiene relación con el agua, que tiene relación con la expropiación, que tiene relación con el destierro de los cuerpos de ellas, que tiene relación con las familias que han intentado sostener a lo largo de la historia también, familias disfuncionales, pero que también tiene una relación con las luchas sociales que están haciendo comunidades de montaña, como la recién declarada Constitución de Reserva Campesina en Pradera, en el corregimiento San Isidro. Llego a San Isidro y me doy cuenta de que hay una lucha por la biodiversidad, que entienden el problema y que las mujeres que están allí se vuelven también guardianas de semillas nativas y también guardianas de bosques de agua. Entonces empiezo a entender que esto es una relación y todo convive en el mismo espacio, todo, y no es una cosa o la otra, sino es la interrelación de todo eso que permite, digamos de alguna manera, entender que este es un problema mucho más profundo y que es un problema que hay que mirar también a la luz de las invisibilidades. A mí lo que me interesa son las invisibilidades de las imágenes, y estas mujeres no han sido retratadas, no han sido puestas al frente, como hoy 3 mujeres acaban de ponerse al frente del micrófono, y eso ya nos está colocando cosas, ¿no? Entonces los medios no han hecho esa relación directa con estas mujeres que están defendiendo el territorio. Entonces nos quedamos un poco cortos precisamente con esa relación de ese cuerpo mujer con un territorio femenino también, ¿no? Entonces nos empezamos a buscar como esos lugares donde las mujeres tienen esa relación tan profunda con la tierra, así sean las mujeres de los cañeros, así sean las mujeres que están defendiendo el territorio en la montaña, y así sean las mujeres también que están haciendo liderazgo político por la defensa de los humedales, como Rosa Saavedra defendiendo el humedal de Timbiquí. Entonces todo esto tiene relación, porque está cruzado es por la madre tierra. Hay un lugar femenino, o sea, no femenino de la feminidad, sino un lugar femenino que precisamente nos está conectando a todos, a todas. Y indudablemente, como investigadora académica extranjera, leo con total sorpresa, porque me es ajeno muchas cosas en mi cotidianidad, y esa sorpresa me lleva a entender varias cosas. Uno, son pocas las mujeres que investigan este tema de la caña de azúcar, y 2, también el nivel de sobrevivencia de estas mujeres, ¿no? Si ustedes recuerdan el evento de Sandra Viviana, una mujer que estudió esto y que fue desaparecida, está desaparecida. Entonces también hay un nivel de riesgo, una mujer que entra a investigar estos temas. Lo que pasa es que nosotras tenemos el auxilio de la academia también para poderlo hacer. Entonces digamos que ese auxilio de la academia nos permite entrar, pero sin lugar a dudas, lo que es completamente hermético es entrar a los ingenios, ¿no? Hay un hermetismo, todos sabemos, parece ser que fuera un secreto hablado, y a gritos además, pero hay un hermetismo de ciertas cosas, pero las investigadoras nos las ingeniamos para conseguir la información, casi siempre llegamos a ella por otros lados, y también es nuestro papel de ser mujeres, que yo creo que somos muy conscientes de eso en territorio. Entonces ahí quiero darte la palabra, es precisamente por los riesgos que se corren y también por los riesgos que vemos que corren las mujeres en territorio. Pues yo les quiero contar que investigar estos temas como mujer es complejo, porque mi investigación fue de 7 años. 7 años porque pues las maestrías supuestamente son de 2 y medio, pero yo estaba siendo mamá y fuera de eso había tenido un accidente, entonces tuve que criar a mi hijo mientras me recuperaba de ese accidente, y se complejizó muchísimo porque además muchas veces se cree que cuando uno está en la academia hay posibilidades económicas. No, todo salió de mi bolsillo. Entonces, si yo quería hacer algo con la comunidad, tenía que hacer una rifa, salir de mi bolsillo. Si yo te quería ir a
algún lugar tenía que salir de mi bolsillo y no siempre las arcas estaban llenas como para poder hacer el ejercicio. Sin embargo, fue un compromiso muy visceral, algo que me tomé como parte de lo que soy, de lo que me estaba convirtiendo, y el riesgo también, como tú decías, no solo es el riesgo de ir a estos lugares que son solos, que realmente los trayectos tú tienes que contratar a alguien y te vas con esa persona y a lo que sea, sino que también a veces no podíamos salir a la hora que era, si se pinchaba la llanta, pues teníamos que quedarnos entre cañaduzales y esperar a que el señor o la persona acomodara. Entonces, claro, es difícil porque algo que comentó mi compañera es que cuando uno hace un estado de la cuestión de las investigaciones, el gran porcentaje de investigaciones de caña de azúcar son por hombres y el tema favorito es la historia empresarial, es la historia del desarrollo, ¿sí? Es la historia de todo la infraestructura y todos los beneficios económicos y el posicionamiento incluso económico que el Cali, el Valle del Cauca y la caña pues se dio a Colombia. Entonces hubo una pregunta que le hicieron al compañero Luis y es que ¿cómo le hacemos? Aquí empecé a descubrir justamente que un riesgo es porque lo simbólico tiene un peso grandísimo, de forma inconsciente o consciente opera nuestras decisiones, tanto las que tomamos cotidianamente como las que tomamos con un mayor grado de conciencia, y la caña se posicionó como un estandarte de desarrollo y de progreso, y ese es un riesgo grandísimo también, porque de alguna manera nuestra identidad siempre ha estado rondando la caña. Hemos cambiado caña por agua. Hay una canción de Herencia de Timbiquí que dice que cambiamos coca por coco. Pues nosotros fuimos cambiando caña, agua por la caña. Y lo hemos hecho legitimándolo una y otra vez, desde que se hace una feria agroindustrial, desde que se hace un reinado de la caña de azúcar, ¿sí? Y que todos además que algo importante cuando uno hace registro de prensa, que fue algo que me encontré en esa época, fue y cómo todos los atributos biológicos de la caña se lo dan a las mujeres, ¿no? Ella es tierna, es esbelta, es espigada, es dulce. Entonces, muchas veces con ciertas narrativas que de pronto no miramos con sospecha, esos tipos de discursos que nos llegan, y la pelota, sí, pero no miramos con sospecha a veces lo que viene, porque del capitalismo nada bueno llega. Los tiempos del capitalismo en serio son muy rápidos y en su rapidez destrozan. Los tiempos de la naturaleza son muy lentos, la naturaleza es solidaria, pero la naturaleza tiene unos tiempos que hoy en día pues cada vez nosotros nos cuesta porque queremos rápido. Entonces el riesgo, yo podría anunciarles un listado grande de riesgos, pero creo que en términos biológicos creo que han expuesto varios, pero yo creo que hay un riesgo de la identidad y del ser, que es latente, que es sigiloso, que no es tan visible, pero está taladrando nuestra identidad, y que ahorita, por ejemplo, con ese tema de que estaba moviéndose la caña como paisaje cultural, ay, yo decía, Dios mío, no puede ser, ya se posicionó como parte de nuestra festividad. Cada vez que hacían un evento, siempre sacaban vasitos o camisas con la caña de azúcar, como si el Valle del Cauca fuera solo caña de azúcar, y ahora que se vuelva patrimonio de la humanidad, eso me parecía ya la tapa, sí, yo dije, no, es que terrible, pero hay que reconocer que como humanidad también operamos en otras lógicas y a veces caemos en lo absurdo. Entonces yo quiero dejar en el aire justamente que si bien hay riesgos de violencia como mujeres, que si bien hay riesgos a que nos dicen, porque a mí me tocó cuando me dicen no investigue sobre este tema, mejor váyase para su casita, usted tiene familia. Entonces claro, eso alarma mucho. Yo estuve como un mes, estoy así no por nervios sino por el frío, tengo mucho aire. Yo estuve un mes de verdad que no dormía bien porque decía, ay no, ¿cómo voy a dejar? Yo me comprometí con estas personas allá, ¿cómo les voy a dejar eso tirado, Dios mío? A mí me decía, no, primero su vida, segundo su vida. Entonces, creo que
nos ponen en un punto muy fuerte de decidir, porque resulta que uno no es mamá por un lado, académica por otro, ¿sí? Yo soy yo, toda yo. Y pues quería como dejar también en el aire ese riesgo, porque la investigación de por sí me trajo muchos elementos que en el último momento hablaré. Luego hice mi doctorado, me fui para México, pero eso me llevó a pensar el tema del agua y lo terminé haciendo en el cuidado del agua. Comprender cómo en México viven justamente esa defensa del agua. Ahorita hablaban por aquí sobre las montañas, claro, allá también es Altepetl, que es que las montañas son las entrañas donde está el agua, y esa forma simbólica de operar y de defender, que aquí tenemos otra. Yo creo que es una invitación a que si hay un riesgo, y podría, insisto, enunciar miles de ellos, quiero dejar lo contrario, la narrativa de revisemos nuestros símbolos, revisemos qué cotidianamente hacemos y cómo legitimamos en esa intimidad de nuestras casas este sistema que nos corroe desde dentro, ¿no? Porque lo tenemos en la casa, lo tenemos en la cocina, se está allí. Y revisarnos, porque creo que una salida potente, esperanzadora, es poner, así fue que conquistaron en México. Todo lo simbólico que tenían las comunidades, sobre eso le pusieron otro. Y después le llamaron hibridación cultural. Entonces quiero dejar esa revisión. Bien, nuestro segundo trenzar es sobre la mirada, nuestra mirada en el trabajo de campo. ¿Qué miramos? Y ahí, exacto, pero ese que miramos, en mi caso, yo estoy mirando las mujeres y las familias. Yo estoy mirando las cosas que no son importantes para la prensa, no son noticia, las cosas del cotidiano que creo que marcan esa forma como nos relacionamos con la naturaleza. En términos generales, cuando las mujeres corteras de caña, las mujeres de esposos corteras de caña dicen, mi día comienza a las 3 de la mañana porque tengo que hacer el almuerzo y despachar a la persona, y cuando llega, mi día termina a las 10 de la noche porque debo lavar la ropa tiznada, y lavar la ropa tiznada es un trabajazo, ¿sí? Eso es lo que me interesa a mí, el tizne de la ropa, las 2 horas allí. Me interesa las madrugadas de las mujeres, me interesan las trasnochadas, me interesan estos relatos de sobrevivencia que son invisibles. Esos relatos que guardan realmente un tipo de esclavismo, un tipo de violencia. Es la agroindustria en contra de esas mujeres. A ellas no se van a pensionar, ellas no van a recibir un sueldo. Es decir, tenemos una doble violencia. De esas violencias son las que quiero narrar, y eso es lo que me interesa. Exacto, que son normalizadas, no importa, yo me levanto, pero ellas también quieren renunciar a ese empleo, pero saben que no lo pueden hacer, son las últimas que lo pueden hacer. Y en esa relación también a veces pensamos que hay algo bien interesante, incluso uno de los sindicalistas que entrevisté, porque estamos haciendo un documental, por eso ustedes están viendo una cámara allí, es recogiendo todos estos testimonios también desde diferentes lugares y recolocando estas narrativas de las mujeres que han sido invisibilizadas históricamente. Y es también cómo aparecen en este proceso de lucha otras mujeres que son las que han defendido los derechos humanos de los corteros cuando fue la huelga del 2008, mujeres que han sido amenazadas porque llevaron el tema de entender los derechos laborales a otro nivel y trabajar con las mujeres esposas de los corteros de caña y entender también cuál era su lugar político como mujeres en el sistema. Sin lugar a dudas, esto nos lleva a pensar algo, y es esa relación de mujer, no desde lo biológico y tampoco desde las actividades, sino es su rol social.
Uno de los entrevistados, sindicalista, que fue uno de los líderes del paro del 2008, cortero de caña, decía, un hombre, un cortero de caña no puede ser cortero de caña sin compañera, dice él, sin esposa. Y uno empieza a entender después por qué. Y uno dice, qué machista lo que acaba de decir. Pero cuando uno escucha el relato de la mujer, empieza a entender la lógica de que realmente no hay soporte sin la mujer. O sea, un cortero de caña no puede ser un cortero concentrándose en su trabajo sin una mujer. Uno empieza a entender la lógica, es decir, cómo la mujer soporta la agroindustria y la agroindustria la borra de su historia. Entonces hay un tipo de violencia. Y aquí quisiera entrar con algo, y es precisamente ver, reflexionando ahora con ustedes, es de manoseo de los conceptos, que creo que es decir, la biodiversidad también pasa por bio o no bio, y qué es bio, ¿sí? Y cuál es el entrelazamiento que estoy generando con eso de biodiversidad. Biodiversidad es tener muchos, o diversidad es como concateno eso diverso en una relación equitativa, equilibrada, bondadosa, generosa. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Biodiversidad. Y aquí a mí me gusta mucho analizar los títulos de las cosas porque nos dicen muchas cosas. Y acá habla de, es un encuentro para, movilización por el cuidado. Cuidar lo biodiverso como si ya lo biodiverso existiera, cuando nos los han arrebatado y cuando hemos sido cómplices de ese arrebatamiento. Hay que activar la biodiversidad, que es otra cosa, ¿no? Luchar por esa, pero no discursarla. Y tampoco cuidar lo poco que hay, sino activarla. Es decir, generar una activación, una acción para que la podamos retornar. Y creo que es un poco el ejemplo que ha hecho la comunidad de San Isidro, declarada recientemente reserva campesina. Han trabajado durante los últimos 15 años, el 3 de agosto fue declarada reserva como tal, y lo que uno ve allí es un trabajo que empieza a enlazarse, encontrando algo de equilibrio. Claro, ninguna comunidad no tiene ejercicios, no deja de ser, también tener ejercicios de poder y tensiones de poder, porque no hay una romantización tampoco de esas del trabajo comunitario, pero sí es un poco entablar una relación diferencial con los conceptos también, que estamos hablando de esa biodiversidad, hasta dónde es el límite también de lo que podemos rescatar como seres humanos en ese territorio, en un espacio y en un tiempo, donde lo que más predomina es precisamente el individualismo y la acción de ¿qué me toca a mí? Bueno, entonces justamente aquí viene una parte importante y es el poder que tiene la familia, que fue lo que empecé a encontrar en la investigación. Como bien lo expresaron los ponentes anteriores, entre las temporalidades, por ejemplo, yo periodicé 75 años de transformación del paisaje y por supuesto sí fue un trabajo fuerte, pero utilicé muchísimos recursos, desde revisión de prensa, fotos satelitales, utilicé también Google Earth y fui hasta la CBC en planeación y planeación de Candelaria para poder mirar los relitos de bosque, ¿no? Yo elegí una zona que se llama Cabullal y como en esa época, en el 47, habían fotografías aéreas que el CODASI tomaba, entonces yo lo que hice fue hacer todo, aprender a verlas con el espejo, con la lupita, para tratar de encontrar en Google Earth cómo compararlos, ¿no? Que eso fue a parar incluso en el libro de la tesis de maestría. Y yo terminé, periodicé hasta el año 2010, entonces por supuesto se ve que el bosque se mina, que quedan relitos de bosque, se ve la disminución drástica de las aguas, se puede observar cómo algo que yo me encontraba en fotos de la misma comunidad, que eran los paseos al río,
y cómo había una sarta de pescado, no sé si recuerdan ese término, que sarta de pescado era un poco de pescados que estaban allí colgaditos que podían… ¿Ah? Sí, están ensartados. Lo que pasa es que hace poco lo dije y la gente quedó como, ay, no sé qué es eso. O sea, ya no, porque es que nuestro idioma, nuestro lenguaje va cambiando de acuerdo al uso que tenemos con la interacción del ambiente. Entonces, claro, me decía, mire, yo veía, por ejemplo, los ríos en fotos así abiertos, pero luego pues ya se ve con las púas, con los alambres de púas, y cuando los miras arriba, desde la imagen satelital que pueden ver con Google Earth, pues era impresionante porque yo veía para dónde va el río y estaba cercado totalmente de caña de azúcar. Entonces una actividad cultural tan fuerte como el paseo de olla, que se hacía en familia, que se hacía con amigos, pues ya es difícil porque pues tú no puedes entrar a los cañaduzales porque es propiedad privada y te pueden disparar o desaparecerte. Entonces, claro, eso me lo encontraba, y cuando hago la transformación veo que cuando en las entrevistas sale mucho la enfermedad de las mujeres, sobre todo en esas zonas, enfermedades respiratorias, cáncer, y claro, los hombres no es que no les suceda, pero es mucho más evidente el deterioro en las mujeres, y eso está registrado. Incluso algo que quiero dejar también como un dato importante es que Candelaria, y me gusta decirlo porque tuve que cruzar muchísimas fuentes para darme cuenta que Candelaria era un paraíso y no necesitaba nada. Y la agroindustria, todo el proyecto agroindustrial dijo, necesitamos tener un laboratorio donde esto se haga rápido. Y pues en la zona más plana del valle es Candelaria. Y llegaron todas las fundaciones porque eso se puede encontrar en prensa, en el periódico Relator, El País, de 1960 a 1980, pues uno encuentra cómo justamente pasa esto, ¿no? De que llegan muchas fundaciones a apoyar y empieza la planificación familiar, y algo que también les quiero contar que es paradójico es que absurdo, miren la lógica absurda, es que allá comían mucho plátano, pero habían variedades, ¿no?, de plátano, y eso era el alimento más importante para su colada. Pues luego eso lo convierten en bienestarina. O sea, venga, de lo mismo que usted come, venga, yo se lo manufacturo y se lo doy a los bienestares, pero ya vendido para que tenga lo mismo que usted tenía, pero ya procesado. Entonces eso es lo que han hecho con todo nuestro ambiente pues natural, que se ha ido reduciendo, y creo que ya varios ponentes lo mencionaron. Estamos directo a una homogenización del paisaje, que se traduce en homogenización de la cultura y por ende homogenización de los cuerpos y de las creencias, ¿sí? Entonces, claro, la relación se va a volver mucho más vertical cuando no lo era una relación de una figura muy diferente si lo llevásemos a la física y lo ilustráramos. Entonces, para culminar, algo que estábamos hablando es cómo esto nos impactó, qué beneficios nos trajo, y tiene que ver con que por supuesto que nos cambió desde dentro. A mí me llevó a darme cuenta que el tema del agua era pues muy valioso, a proteger los ríos, a vincularme en procesos de defensa del río, del valle geográfico del río Cauca, a estar más con las comunidades, apoyar con lo que yo sabía y con lo que tenía, pero más que eso, porque la gente tiene muchísimo conocimiento en sus territorios, era que yo era como puente. Me volví un puente comunicante para poder mostrar lo que estaba pasando aquí en otros lugares. Y en México pasa igual. Trabajé allá en el segundo río más contaminado de México, y pues yo les decía, miren cómo allá es con la mezclilla, los jeans, la industria mezclillera, y decía cómo dos realidades
que están deteriorando fuertemente todo el sistema, todo el ecosistema que tanto natural como humano, y aunque son por procesos distintos, tienen el mismo patrón que es el capital, y no estamos haciendo nada, o lo que estamos haciendo quizás es muy poco. Hay que movernos más rápido. Culmino con esto: si el capitalismo tiene tiempos muy rápidos, yo creo que tenemos que movernos más rápido y solidariamente. Y como decía la compañera por acá el humedal, cuando nos hablaban las dos compañeras de esta sección de acá, es que no me acuerdo, sí, de Agua Blanca, pues ir a estos espacios es para decir aquí estoy, y ellas los pusieron, vengan acá, los invitamos. Entonces pues esa sería una buena opción, ¿no? Ir, porque si estamos hablando de la caña de azúcar, no se desliga del monte y de los otros problemas, todo está atravesado y todo se conecta. Sí, claro, pero todo está atravesado, entonces creo que también hay una fragmentación que a veces necesitamos para poder ver lo que ocurre en lo local, pero no desligarnos. Compañero. Bien, ¿alguien ha estado dentro de un cañaduzal? Menos, ahí está, menos de la mitad de los que estamos acá, ¿no? Interesante, pero todos los días lo vemos, desde lejos. Tenemos una experiencia de la distancia. Pero cuando estamos dentro del cañaduzal, empezamos a entender muchas cosas. La planta tiene riesgos, tiene la pelusa que se queda impregnada, corta la hoja, tienes que tener un cuidado porque te corta. La altura te coloca en riesgo. 6 metros. La densidad dentro del cañaduzal, no puedes pasar, te aprieta el cuerpo, tienes que irlo pasando, ¿no? Trenzando para desenredarte. No, la tierra, la resequedad, lo de abajo, ¿no? Y uno va caminando y va encontrando cierto desequilibrio del cuerpo. Yo hice ese experimento, hice un performance, porque yo quería saber como extranjera que sentía un cañero, 12 horas al día. Claro, es una cosa así, mi ejercicio, frente a toda la dimensión de lo que eso significa estar allí. O cuando las mujeres van y se trasladan a llevarles agua, limonada, la merienda, no, porque se van a demorar más. Entonces todo esto tiene que ver con entrar, no discursarlo con la distancia, sino entrar y entender las dificultades de ese campo, de eso que estamos hablando, de esto que realmente se está colocando desde la semana pasada, de declarar la caña de azúcar paisaje cultural, que sería directamente el borramiento o la institucionalización de un ecocidio y del destierro que han tenido todas las personas que están habitando actualmente este territorio, que son, no solamente son afros, son indígenas. Hay muchos indígenas que cortan caña, campesinos que vinieron del sur a cortar caña y que han hecho sus comunidades. Entonces estamos hablando de un problema que nos coloca en las dimensiones mucho más amplias, y a veces el concepto paisaje hay que adentrarse en él, porque si no se nos queda todo, como dicen los jóvenes, un paisaje, es decir, nada. Algo final, cuando tú hablas de eso, que lo pude recoger también en esa investigación, y es que por supuesto hablamos del cuerpo de las mujeres, pero fue triste mirar la tecnología que se requiere para hacer esta transformación y los costos tan grandes que requiere pues su traslado y su puesta en escena. Como Candelaria tenía tanta agua y es muy lacustre, o sea, muy pantanoso, todo el material, yo trabajé propiamente investigando el ingenio Mayagüez, entonces todo el material que ellos trajeron de Puerto Rico pues no daba para las tierras, se inundaba, tuvieron que pagar muchísimo para poder hacer un diseño de llanta
que pudiera transitar ese terreno. Pero además, cuando hablamos de tecnología, pensamos en estos monstruos amarillos, como maquinaria amarilla, como les dicen algunos, y se nos olvida la otra tecnología, que es con la que directamente el cortero transforma esa caña y la tumba, ¿no? Entonces, todos los machetes, cómo hubo una evolución del machete, utilizaban el pacora, pero además, qué impacto tenía para sus cuerpos, porque resulta que en los 70 pues llegó a ser muy, muy bien pago el ser cortero, pero tenía que ser muy bueno y tenía que cortar tantas cañas en un determinado tiempo, y muchos de ellos terminaron amputados, ¿sí? O quedaban sin dedos o sin manos, o le pegaban al compañero al lado. O sea, hubo muchísimos accidentes que yo creo que nunca han sido registrados, solo en las narrativas de esas personas, ¿no? Y también cuando me decía alguien, no, yo quedé fregado, el manguito rotador, pero él no sabía por qué, no sabía tanto tiempo por qué era su afectación, los jornales muy pesados bajo un sol, pues que porque además no hay bosque que los cubra, pero pues sí hablaban muchísimo de sus enfermedades que ya se manifestaban con un alto grado de edad. Y sus familias muchas deterioradas, porque algunos quedaban muy bien pensionados, otros no, pero tampoco podían tener sola una mujer, o sea, el dinero se les iba entre las manos porque ellos tenían más de una pareja, muchos de los corteros, entonces tenían varias familias. Claro, estas cuestiones no las analizamos, estos impactos sociales al individuo, a la familia, porque también fractura fuertemente ese primer vínculo social que uno va tejiendo, ¿no? Y habían casos también de melanoma, de cáncer, y algunos también por afectaciones en sus pulmones. 2 casos que conocí, pues incidencia al cuerpo de los hombres, que incluso cuando hablaban de la montaña, Montebello, toda la montaña, la minería de Montebello, yo encontré a 2 personas que no tenían pulmones, uno el cañero y otra persona que fue por mucho tiempo trabajó en los socavones de allá de Golondrinas y Montebello. Entonces era algo muy loco saber que habían personas que estaban sin pulmones, o sea, realmente no es que no tuviesen el órgano, pero pues estaba inservible, ¿sí? Claro, son prácticas que se vuelven demasiado demandantes, el cuerpo no te da la capacidad de resiliencia y pues terminas no solo acarreando este mal, sino que genéticamente también puedes propagar esto a tus familias. Entonces, ponía esto en relación porque cuando hablamos de monocultivo siempre uno piensa en la caña, pero la verdad el monocultivo también es pensar una monocultura, es pensar que solo algo nos va a hacer fuertes, y no, hay que pensar en la diversidad también de las acciones y en la diversidad de los trabajos. Queremos cerrar agradeciendo y diciéndoles que una palabra clave que nos llevamos es justamente que esa naturaleza es solidaria y nosotros tenemos que aprender mucho de ella pues para seguir sobreviviendo, porque estamos sobreviviendo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas, todes por escucharnos. Creo que fue una reflexión en camino a lo que viene. Nosotros en la investigación seguiremos haciendo el documental, vamos a sacar un documental como tal y pues bueno, creo que el primer lugar es para traerlo cuando lo saquemos. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio. Vamos a dar unas palabritas, unas 3 palabritas muy puntuales para el ejercicio. Por ahí yo vi una compañera que levantó la mano, por allá otra. Ahí van 2 palabritas muy puntuales para este ejercicio. Estás escuchando el foro Hegemonía del Desierto Verde en el Bosque Seco Tropical. Movilización por el cuidado de la biodiversidad. Movimiento Ambiental Crítico. Mi nombre es Diana Montaño, yo soy del municipio de Pradera Valle. Soy
es compañera de un cortero de caña y hija de cortero de caña. Entonces tenemos el corte de caña, pero también la tapa de caña, la siembra. Entonces son cosas, esas cosas que no las tapa el sol, sino que está más expuesto todavía a calor. Otra cosa es el maltrato que se veía entre medio de la familia de los corteros, porque como lo decía la ponente, los hombres, los corteros tenían varias mujeres, pero entonces siempre había la mujer de la casa, como ellos decían, que sufría un maltrato. Esa era la que más, decían, no, es que esa es mi mujer de la casa, pero siempre estaba sufriendo un maltrato, era la que menos recibía económicamente, la que más se sufría haciendo esa labor de cuidado del cortero, y muchas mujeres de esas ahorita se encuentran solas, porque los hombres se pensionaban y conseguían la más joven y dejaban a esa mujer. Muchas veces, conozco muchos casos de mujeres que están en este momento solas, los esposos se fueron, entonces eso es algo que no se ve o ellas no lo cuentan, pero ahí está. Y otra cosa que pasaba mucho en los cortes de caña era que empezaban a quemar la caña y el cortero no alcanzaba a salir. Entonces muchos corteros se quemaban, hasta las mujeres que estaban allá ofreciéndole la limonada o la comida, que muchas veces el cortero se iba sin comida y le tocaba a la mujer irle a dejar la comida hasta donde estuviera. Entonces todas esas cosas de pronto no se hablan ni se ven, pero ahí están reflejadas, porque fui viva, o sea, lo presencié de primera mano todo eso, por ser y ser hija de cortero de caña. Ondas Hola, que muy buenas movilizan. tardes. Yo soy Lina María. De hecho, soy del Cauca. He vivido esta problemática de frente. Tengo familiares que han trabajado en monocultivo. Tengo asma debido a ese proceso, porque pues por las quemas y como quedan cerca de las casas, pues obviamente las cenizas y todo ese tipo de cosas han afectado. Entonces, sobre la propuesta que se le había hecho al Ministerio del Interior, yo esta semana me entrevisté con un directivo de Azocaña y le hice esa pregunta, que cómo era posible que ellos, sabiendo todas las afectaciones que tiene el monocultivo de la caña, estén haciendo esta propuesta. Y él me responde que fueron los alcaldes, que ellos ni siquiera tenían ideas de este proceso, que eso era mentira, pues que les ayudara a replicar esto, que eso es mentira, que ellos han hecho esa propuesta. Entonces le dije, pero no me parece, porque es que los más beneficiarios de todo eso son ustedes. ¿Y qué tal me van a decir ustedes que esa propuesta no la han consensado con ustedes? Ayer, de hecho yo soy veedora ambiental, ayer le hacía una inspección a un río que está siendo afectado pues por la captación de agua, donde denunciaron nosotros fuimos con la CRC, porque la CRC es el ente regulador ambiental del Cauca, y ayer estuvimos en una misión donde pude darme cuenta que las entidades ambientales son permisivas y son como de doble faceta, porque ellos son los que dan esos permisos, ellos son los que tienen que velar por estas cosas, y luego cuando van a hacer las visitas, ellos le anuncian a los empresarios, vamos a estar en el lugar. Entonces no pudimos ver cómo estaba el tubo, porque nosotros miramos el tubo que estaba captando el agua, y ya ayer que fuimos con la comisión ya no estaba. Entonces teníamos también una visita en el Ortigal, y en el Ortigal pues los peces se están muriendo están en investigación, pero como soy tan curiosa, luego ellos se adelantaron y yo miré cuando descubrí el tubo va subterráneo, y en uno de el tubo que estaba pasando esa agua estaba en un desperdicio. De hecho tengo los videos
y tengo esto. Entonces yo le dije, yo llegué y hice una de las fotos que yo tomé, se la envié al señor que yo ya había hablado y le digo, mire, este es el desperdicio, cuando a nosotros nos están racionando el agua, porque los ríos se están secando, porque ustedes con todo esto están causando demasiado daño a la población. Entonces me dice, uy, pero ¿usted de dónde sacó eso? Le digo yo, tranquilo, que eso está por todo lado. Entonces que no, venga, ayúdeme con esto, pues para que no se esté corriendo un rumor de que es que nosotros queremos materializar la caña como un paisajismo. Le dije, ¿a usted le parece sano que usted vaya la vía Palmira y todo lo que tenga que ver, mostrarle a sus hijos, ay, qué lindo, mira los árboles de caña, por Dios? Entonces me decía, no, es que eso no es cierto, es que, le digo, es cierto, porque es que hasta en el ministerio ya se mencionó por esta actividad. Entonces le decía luego que nos encontramos con la CRC, mira, pero es que ahí está, y me dice, no le pares bolas que yo después hago la revisión porque tenemos que irnos no sé para dónde. O sea, estaba evadiendo cuando teníamos la evidencia de que sí se estaban captando el agua y que el río está quedando seco, está seco. Y de regreso a ello nos tocó que hacer una manifestación. ¿Por qué? Porque tenemos el río Palo que está siendo afectado por las industrias y hemos hecho derechos de petición, hemos ya agotado muchas estancias para que nos presten atención y no ha sido posible, y ayer que nosotros hicimos esa manifestación dice, es que estamos en la creación de una herramienta para poder mirar a quienes le hemos dado los permisos y a quienes no. Entonces le dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo la CRC es tan permisiva y tan desordenada que dan los permisos a diestra y siniestra? Porque esa es una información que ya deberían de tenerla, a quién le están dando los permisos para hacer el uso de esas fuentes hídricas. Y que una de las cosas que he podido darme cuenta que dicen, pero es que para eso están las regalías, es que para eso nosotros estamos pagando. Y digo que las regalías han sido una trampa para los municipios, porque ¿qué son las regalías? Pues las regalías son ese tipo de acción, esa moneda que te pagan, dicen, bueno, listo, te vamos a destruir todo este bosque tropical y aquí te vamos a pegar unos 3 pesos y ya está saldado, y nos van a dar unos permisos. O sea, nosotros pagamos porque nos contaminen y pagamos y también pagamos las multas que les ponen a ellos. Entonces yo creo que es demasiado triste que todo esto pase y que hayan unos agentes reguladores y que son tan permisivos, que son tan abusivos y que no les importa realmente el medio ambiente. Otra acción que estamos teniendo es con el basurero El Cortijo. Este basurero está ubicado en Puerto Tejada. Por ese basurero, detrás del basurero tenemos un bosque en el que hemos descubierto que pues por toda la problemática han nacido nuevas especies, tenemos otras nuevas especies de árboles y de animalitos y quieren que ese bosque sea talado. Ya hablamos con el ministerio y les dijo que se abstenieran de que ese bosque fuera talado. ¿Y por qué? Porque quieren extender ese basurero, un basurero que dicen que es una celda transitoria, cuando nos hemos dado cuenta, porque le hemos hecho seguimiento a unos gestores sociales que mantenemos las 24/7 pegadas en esto, que llevan residuos de Jamundí, parte de aquí de Cali, de Villarrica y de muchas otras partes, cuando se pactó que eso simplemente iba a ser transitorio y que solamente iban a ser los residuos de ese municipio. Y ahora lo quieren expandir y ponerle un nombre todo romántico, que es que ay, se me fue esa se me fue la palabra. No, ese es sí, es como que, es que vamos a hacer de hecho lo estaba diciendo el senador Bastida, que eso quedó en el plan en el plan de desarrollo nacional. No, es un parque tecnológico. Cuando no tenemos la conciencia, cuando no tenemos la cultura de ser buenos
recolectores o buenos separadores de las basuras y todo ese tipo de cosas. Nosotros no tenemos esa conciencia todavía. Y van a decir, y lo romantizan, no, el parque tecnológico, cuando tenemos aquí en el país varios parques tecnológicos y que no tienen la funcionalidad como debe ser. Entonces nosotros nos estamos oponiendo a ese tema y pues sí, hemos tenido amenazas, hemos tenido seguimiento, hemos tenido revictimización, nos han hecho un sinnúmero de cosas, nos dijeron que no nos metiéramos con eso, porque ahí había una magia y todo el que toca eso se muere. Eso está pasando. Entonces, eso quería poner sobre la mesa ahora que tenemos este tema y que las administraciones que han estado ni siquiera se han mencionado en estos temas. Entonces, simplemente dicen, no, es que esos temas los estamos trabajando y nosotros pedimos que nos den esa información y dicen, no. Ni con los derechos de petición, ni con nada quieren dar información y siempre están simplemente manipulando todo. Entonces, eso quería dejar en este espacio, ya que me parece un espacio muy sintiente y que de una u otra manera a las mujeres nos está afectando muchísimo, porque la mayoría que participamos en estas acciones somos mujeres. Entonces, es como eso. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente.